Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Del drake de tierra obtuvimos una esencia mayor de tierra mientras Mabeit se quedaba de guardia en el pasillo. Mabeit me ayudó a arrastrar el largo cuello del drake para que diera la espalda al pasillo, dando la impresión de que la bestia dormía por si alguien pasaba por allí. El cofre de recompensa era mucho más pequeño esta vez, así que no esperaba encontrar otra lanza adentro. Sonó con monedas mientras lo levantaba y lo cargaba detrás del drake. Destruí el cofre de piedra, usando el cuerpo del drake para ocultar mis acciones. Dentro había unas pocas docenas de monedas de plata y un par de brazaletes marrones gruesos. El cuero suave y flexible cubría desde la muñeca hasta el codo, con cordones para ajustarlos. Dejé que Mabeit se los probara, pero sus antebrazos eran demasiado grandes para ellos. Si estos brazaletes eran un artefacto, ni cambiarían de tamaño ni absorberían mi éter. Guardé los brazaletes en mi almacenamiento dimensional para descifrarlos más tarde. Con nuestro trabajo en la sala terminado, Mabeit preguntó: ¿vamos a bajar a enfrentarnos a los jabalíes otra vez? Había considerado ir yo solo, pero negué con la cabeza. No. Simplemente esperaremos a que sea hora de salir de la mazmorra. Linus o Benito se olvidarán de nosotros cuando llegue el momento. Me deslicé por la pared para relajarme en el pasillo con Mabeit. Mabeit sonrió brillantemente. ¿Quieres jugar a las damas? Asentí distraídamente mientras él preparaba el tablero entre nosotros. ¿Cuándo vas a liberar a Raelia? Preguntó después de ganar el tercer juego seguido. Vacilé antes de responder. Cuando sea seguro. Podría pasar un tiempo antes de que pueda escaparme de la compañía. Reorganicé mis piezas en el tablero y continuamos pasando el rato. Horas más tarde, el estruendo de botas y el repiqueteo de la armadura de Legión resonaron por el pasillo. Benito corría a toda velocidad hacia nosotros, usando la pared para frenar. ¿Han visto al invocador al otro lado de la sala del búho lechuza? Nos vamos ahora. Se giró y corrió de vuelta por donde había venido sin esperar una respuesta. Mabeit intentaba guardar el juego de damas en la bolsa. Déjalo, Mabeit. Lo ayudé a levantarse y empezamos a correr de vuelta a la sala segura. Por supuesto, éramos los más alejados y probablemente los últimos en ser advertidos. Benito, el pequeño conejo, ya se había ido mientras corríamos por el pasillo después de echarnos las mochilas a la espalda. Mis pensamientos corrían a toda prisa. ¿Cuánto retardaría el búho lechuza al invocador? ¿Se daría cuenta el invocador de que habíamos salido de la mazmorra? Eché un vistazo al pasillo de la derecha hacia la sala de las arpías. Al no ver ni oír a nadie, asumí que ya se habían retirado y que éramos los últimos en quedar. Un momento después, vi la pequeña sala segura y a los legionarios preparándose para entrar en el portal de salida. Un grito penetrante resonó por el pasillo. La voz de Castile se cortó a través del ruido con una orden. Al portal. Las armas rúnicas al frente. El invocador ha controlado al búho lechuza. Viene. Los hombres de armadura roja y resonante se apresuraron hacia adelante, entrando en el portal de salida delante de nosotros. Casi todos habían pasado cuando emergimos en la sala segura. Una imponente criatura bípeda con cabeza de búho irrumpió en la sala desde el pasillo opuesto. Su cuerpo sobremusculado era incongruente con su enorme cabeza de búho. Solo el pico era tan grande como la cabeza de un hombre, y cuando volvió a gritar, afilados y dentados dientes forraban el impresionante pico. Las cadenas sombrías de éter de Castile se arremolinaron sobre la criatura, intentando contenerla, pero se rompían como hilos de araña. Castile, Adrián y Colm eran los únicos legionarios que quedaban en la sala. Pasa por el portal. Grité, no por ninguna razón heroica sino para poder usar mis habilidades sin ser visto. Castile asintió, entendiendo mi intención. Muévanse. Eric lo distraerá con sus escudos de aire y nos seguirá en un momento. Mabeit rugió su propio desafío, y la criatura pareció confundida mientras Castile, Colm y Adrián desaparecían en el portal. Me puse al alcance del búho lechuza, y este se giró hacia mí. Una inteligencia ajena ardía en sus ojos rojos. El invocador intentando controlar a la bestia salvaje. Le arranqué una buena porción de su cavidad torácica, mi poder superando su resistencia. La bestia eructó una spray de sangre contra mí y cargó sobre sus 4 patas. Mierda, debí haber fallado algo vital.
Mabait se interpuso frente a mí, bajando su martillo. El poderoso pico del búho lechuza se cerró justo cuando el martillo de Mabait conectó. Una porción del estómago de Mabait, su armadura de cuero y su abdomen fueron arrancados. Apreté mi hoja en el hombro de la criatura mientras masticaba su recompensa. Mabait tropezó hacia atrás, goteando sangre y bilis de una herida abierta en el estómago. Beban sus pociones. Grité mientras giraba mi hoja y la liberaba. El dolor atrajo la atención de la criatura hacia mí mientras Mabait buscaba a tientas sus pociones. El búho lechuza, con sangre espumosa goteando de su pico, tropezó hacia mí. Estaba cerca de la muerte, pero debía haber golpeado los pulmones en lugar del corazón. Alcancé debajo de mi armadura la poción de éter. Solo necesitaba un sorbo para recuperar todo mi éter. El búho lechuza se lanzó torpemente hacia mí en cámara lenta, dándome tiempo de sobra para esquivarme. Fue su último acto, ya que la masiva criatura se desplomó. Tomé un trago de la poción, la tapé y la envié a mi espacio dimensional mientras mi núcleo de éter se reponía. Me arrodillé junto a Mabait mientras escudriñaba el pasillo. Una gran mancha de piel rosada denotaba su herida, que lentamente se volvía gris para igualar el resto de su cuerpo. ¿Te tomaste todas tus pociones de curación? Pregunté, inspeccionando la herida. Una profunda hendidura en su abdomen mostraba dónde el búho le había mordido. Mabait asintió con dolor. Saqué mi última poción mayor de curación y se la entregué. El éter de las pociones anteriores no había sido suficiente para reparar el daño extenso. Mabait carraspeó. Viene. Señaló dolorosamente hacia abajo del pasillo. Un caso de robo de contenido. Esta narrativa no está legítimamente en Amazon. Si la encuentras, reporta la violación. Me giré para ver a una criatura que se abalanzaba hacia nosotros. Debía ser el drake de hielo del invocador. Las escamas brillaban, pareciendo hielo ondulante mientras se acercaba. No estaba preocupado, ya que tenía suficiente éter para encargarme de él. Mabait, entra en el portal y ayuda a la compañía con los espectros. Mabait gimoteó mientras se ponía en pie con inestabilidad. Parecía que le faltaba parte de la musculatura, ya que tenía dificultades para moverse. Con suerte, la poción mayor de curación restauraría el tejido blando. El drake de hielo se detuvo en seco en la entrada, sus ojos cristalinos mostrando inteligencia mientras evaluaba la situación. Al ver solo a un legionario y un Goliath luchador, el drake se detuvo. Retrocedí hacia el portal, asegurándome de que Mabait llegara. El cuello de serpiente del drake lentamente fijó sus ojos en los míos, su mirada intensa. Me pregunté si el invocador lo estaba controlando o viendo a través de él. La superficie negra y aceitosa envolvió a Mabait, enviándolo con los demás a las ruinas. El drake de hielo dio un paso vacilante en la sala, con los ojos fijos en los míos. Si tuviera un ataque de aliento a distancia, me retiraría. Si se acercaba a menos de 15 pies, lo terminaría. La sala solo medía 30 pies de ancho, pero el drake se detuvo, soltando aire helado con fastidio hacia mí. El sonido de pasos suaves detrás del drake hizo que desviara mi atención al pasillo. El invocador venía. El lento y dramático ritmo de su caminata hizo que el tiempo pareciera estirarse. El alto y anciano elfo entró en la sala, parándose detrás de su drake. Apoyó una mano en su corona, acariciándola. Saqué la poción de éter de vuelta a mi mano libre, relajando mi agarre en la hoja negra, dejándola apuntar hacia el suelo para parecer no amenazante. El alto mago invocador inspeccionó la sala, sus ojos se posaron en el búho lechuza muerto antes de mirarme hacia arriba. ¿Mataste al búho lechuza feroz, legionario? Estaba un poco sorprendido. ¿No me reconocía? ¿Debería sentirme insultado? Pensé que me recordaría de cuando me miró a través de los ojos del águila arpía. Había jurado matarme. Quizás, respondí con calma. Sus ojos se iluminaron mientras me estudiaba, y un destello de reconocimiento apareció en su rostro. El mago del vacío, su voz se endureció. No te acerques más. Estudió mi armadura de legión deteriorada y destrozada, formándose una sonrisa complácida. Parece que has tenido un tiempo difícil en la mazmorra. Estaba intentando decidir qué hacer. Podía argumentar que no era un mago del vacío. Podía dejar a Raelia en su regazo y esperar que lo convenciera de no atacar. O podía escapar dando un paso atrás y uniéndome a la compañía. En su lugar, pregunté, ¿por qué nos siguió a la mazmorra? El invocador sonrió con malicia. Eres ignorante de lo que pasa en el mundo. Se me estaba acabando el tiempo para mi venganza, ya que me ordenaron regresar. Tu imperio cree que puede acaparar los secretos de los antiguos titanes. No podemos dejar que los tengan, ya que desequilibraría demasiado el balance de poder.
Supuse que podría sacar más información si mantenía la conversación. Entonces, ¿encontraron Atlantium? Traeliorn arqueó una ceja ante mi conocimiento. No eres un legionario ordinario. ¿Un agente pretoriano, entonces? ¿Para quién? Me aseguraré de informarles que no regresarás a su servicio. Su humor oscuro intentó imitar el mío. Me reí mientras él buscaba información. No, no sirvo a nadie. Soy un recluta, forzado a unirme. Ser legionario no fue mi elección. ¿Mientes, legionario? La voz del mago se enfureció de repente. Mierda, el invocador también era un buscador de la verdad. Esta vez, sentí las arañas hechizadas que se arrastraban sobre mi piel. Mi sensibilidad al éter había aumentado en la mazmorra. Elaboré con la verdad. Después de que me condenaran por un crimen y me sentenciaran, me dieron la opción de trabajos forzados o el ejército. Elegí el ejército. El elfo asintió lentamente, aceptando mi respuesta. Consideró y se encogió de hombros. No importa. Mataste a Aeril. Mi persecución de venganza me ha costado mucho, pero el conocimiento y las recompensas de esta fascinante mazmorra lo han compensado. Y ahora estás atrapado. Se formó una sonrisa diabólica en su rostro. Una helada sensación se extendió por mí. Alcancé hacia atrás, esperando el abrazo de la salida de la mazmorra, pero solo sentí una superficie lisa y sólida. Miré rápidamente hacia atrás. La pared aceitosa todavía estaba allí, pero algo similar a mi escudo de aire bloqueaba mi salida. Realmente me impresionó que el mago hubiera logrado lanzar el hechizo a tal distancia, casi 30 pies. Tenía más trucos además de invocar criaturas. Quizás podemos negociar. ¿Me dejarías ir a cambio de la jinete de grifos? ¿La elfa que vigilaba a Baeril? Mi posición de negociación no era fuerte. Si podía eliminar al drake de hielo, podría correr a la sala del drake de tierra y usar la salida en la parte inferior de las escaleras. ¿Raelia es una prisionera? Se lo informaré a su hermano cuando regrese. Puede lanzar una expedición si lo desea, dijo el mago, sin preocuparse por el destino de la joven elfa. Sentí que el mago estaba jugando conmigo, saboreando su victoria. Levanté lentamente mi hoja oscura a una postura defensiva. El drake de hielo se tensó inmediatamente, sintiendo que se aproximaba una batalla. Kilma, relájate. Este es mío. 7 misiles arcanos se formaron sobre su hombro y dispararon hacia mí. Erigí apresuradamente escudos de aire frente a mí. Los 2 escudos se rompieron por la fuerza, y el 7º misil quemó un agujero en mi armadura severamente dañada. Mi carne ardía donde el misil golpeó, y el olor a carne quemada me recordó que enfrentaba a un mago poderoso. ¡Qué lleno de sorpresas estás! Exclamó Traeliorn, genuinamente sorprendido. ¿Qué otros secretos ocultas? Su sonrisa antipática regresó. Demasiados para contar, repliqué por reflejo. Si tienes unas pocas horas, quizás podamos discutirlos. El mago suspiró. Lamentablemente, no tengo tiempo para charlas. Necesito eliminar al resto de tu compañía y enfrentarme a tu emperador. Era hora de irse. Me precipité hacia la derecha, apuntando al pasillo. El drake de hielo exhaló una nube de escarcha, pero no fue tan poderosa como el ataque del salamandra de hielo. Solo me lavó por encima. Dejé un escudo de aire detrás, bloqueando el pasillo. Un torrente de rayos se estrelló contra él, sobrecalentando el escudo hasta que explotó, lanzándome rodando por el pasillo. Mis oídos zumbaban, y pensé para mí que esto definitivamente no era una pelea justa. Activé mi forma de hechizo de curación y tos y de dolor. Me tambaleé hasta ponerme de pie mientras el grito amortiguado del mago se registraba. No, Kilma. Miré hacia atrás para ver que el mago había advertido al drake que no me persiguiera, pero el instinto de caza de la bestia se había apoderado. Me vio vencido y tirado en el suelo, y se abalanzó hacia mí, ansioso por rematar. El cuerpo sin cabeza del drake de hielo se deslizó hacia mí. Mi cabeza se sentía rellena de algodón, mis oídos pulsaban, y me tambaleé hasta ponerme de pie y corrí. Los lamentos de ira del mago resonaron mientras me arrastraba por el pasillo. Forcejeé con el tapón de la poción de éter y bebí más de lo que pretendía en mi prisa. Inmediatamente comencé a dirigir el éter para curar mis heridas. Mi cabeza empezó a despejarse. El cuerpo del drake de hielo debería ralentizar al mago. De repente, me empujaron con fuerza desde atrás por múltiples impactos. Rayos arcanos chisporrotearon en mi armadura, creando agujeros ardientes y llegando a mi carne. Esto no era una pelea justa si no podía acercarme al maldito invocador elfo para quitarle la cabeza.
Dos de los impactos golpearon la parte posterior de mis muslos, chamuscando mis isquiotibiales y dificultando aún más mi escape, ya que mis piernas luchaban por funcionar correctamente. Realmente podría usar esa poción mayor de curación que le di a Mabeit ahora mismo. Saqué la última poción menor de curación que tomé de las bolsas de Raelia y la bebí. No ayudó mucho con mis heridas extensas, pero sí cerró mis heridas. El efecto menor de adormecimiento y enfriamiento en mi piel también fue bienvenido. Tenía otras pociones y bebí una de las pociones mayores de resistencia. Chocó con los restos de la poción de curación en mi estómago, creando una sensación ardiente y nauseabunda. Quizás mezclar pociones no era una buena idea, pero la energía cálida y revitalizadora inundó mi cuerpo dañado, permitiéndome romper a correr. El dolor se desvaneció como un mal recuerdo, aunque sabría que estaría en un mundo de dolor una vez que el efecto de la poción se desvaneciera. No miré hacia atrás para ver al invocador mientras giraba en el pasillo que llevaba al Drake de tierra. El Drake de tierra yacía muerto, justo como lo habíamos dejado. Estaba a mitad de camino a través de la gran cámara, justo pasado el Drake, cuando me estrellé contra una pared invisible. El parón brusco de mi carrera me hizo rebotar hacia atrás, cayendo pesadamente en el suelo cubierto de tierra. Me arrastré hacia atrás para usar el cuerpo del Drake como cobertura. Pensé que me había roto la nariz, ya que la sangre fluía libremente sobre mis labios y por mi barbilla, y escupí el sabor metálico. Cuando las cosas se calmaron, jadeé pesadamente. «Eres rápido para un hombre viejo», dije en mi limitado elfo, con la esperanza de confundirlo. En cambio, se rió. «Estás destrozando un idioma hermoso, legionario. Solo otra razón por la que tienes que morir». Había locura, ira y condescendencia en su tono. Pensé que había hecho un trabajo bastante respetable hablándolo. No iba a poder hablar para salir de esto, y él no me dejaría escapar. Raelia probablemente se pondría del lado del invocador si la sacaba. Dudaba que el duende fuera de mucha ayuda, quizás una distracción como máximo. Recuperé la lanza de punta negra, la espada corta grabada con arañas y otra poción mayor de resistencia de mi espacio dimensional. Agarré la lanza, mi única arma que podía usarse como arma a distancia. «Lamento por tu Drake de hielo». Pero no parecía estar de buen humor, lo provocaba, esperando incitarlo a cometer un error. Pero de inmediato me arrepentí de mis palabras. La mosca no antagoniza a la araña cuando está atrapada. Kilma era una querida amiga, usando su voz como guía, me puse de pie y arrojé la lanza hacia el invocador. Onduló su mano derecha, y vi el destello de una forma de hechizo. Era un mago hábil, creando hechizos casi instantáneamente y con solo una mano. La lanza se estrelló contra otra pared invisible, causando un eco en la sala. Me agaché detrás del cadáver del Drake de tierra. Esto no iba bien. La lanza era mi única arma a distancia a menos que quisiera empezar a lanzar papas moradas contra él. Su voz imperiosa resonó en la sala. «¿También mataste a este Drake de tierra?» Supongo que no fue mucho más difícil que un águila arpía. Había un tono divertido, ya que era evidente que me tenía acorralado. Sus rápidos cambios de emoción me preocupaban, y podría haber perdido el control de su cordura. Sintiendo los efectos de la poción de resistencia desvaneciéndose, bebí la segunda mientras continuaba el enfrentamiento. Fue una lucha mantener la poción abajo. Beber tantas pociones en tan poco tiempo probablemente no era sabio. Con la hoja negra en una mano y la hoja de araña en la otra, planeé precipitarme hacia la salida. Esperaba que cualquier pared invisible que hubiera puesto, pudiera destruirla con las dos armas rúnicas, luego bajar las escaleras a la sala segura y escapar de la mazmorra. Tomé una respiración profunda y liberé a mi distracción, mi éter bajando a niveles peligrosamente bajos. El duende no cooperó. En lugar de correr y atraer la atención del invocador, estaba desorientado e intentaba esconderse debajo del cuerpo del Drake de tierra, apretándose contra el suelo en un intento desesperado por desaparecer. Mierda, el duende era inútil, o quizás más inteligente que yo, considerando la situación. No había pasado tiempo para él, y había estado paralizado por el miedo cuando lo devolví a mi espacio dimensional. Me impulsé desde el suelo, mis hojas extendidas, y busqué la pared invisible. La hoja negra hizo contacto primero, y balanceé la hoja de araña por encima de mi cabeza. La pared tenía una ligera reverberación. Ataqué en un frenesí berserker, y la hoja de araña absorbía mi éter con cada golpe, drenándome peligrosamente. Nunca derroté la pared. En cambio, el mundo se iluminó mientras la energía surgía a mi alrededor. Un rayo me envolvió, forzando a mis músculos a contraerse, y tensando mis articulaciones dolorosamente. Cuando el rayo se detuvo, solo podía oler carne quemada, y mi visión estaba borrosa.
Gemí y rodé por la tierra, intentando concentrarme en curar mis ojos y oídos mientras ignoraba el dolor. El suave arrastre de pies llegó a mis oídos. El mago se acercaba. Seguí gimoteando patéticamente, no requirió mucho esfuerzo, y esperé que el mago se acercara a menos de 10 pies. A través de mis ojos inyectados en sangre, vi el dobladillo de las túnicas azul oscuro del invocador. Luego, el bastardo se detuvo a 20 pies de distancia. Había esperado algún discurso de burla y no me decepcionó. Legionario, el duende aprovechó ese momento para escabullirse sobre el drake y huir de la batalla desigual. El mago se giró hacia el ruido, y me rodé sobre mis rodillas, planté el pie y me abalancé hacia él. Mi cuerpo protestó por el movimiento rápido, pero solo necesitaba acercarme lo suficiente. Me concentré en la cabeza del mago e intenté enviarla a mi espacio dimensional. Mis venas comenzaron a arder con una intensidad incómoda, advirtiéndome del sobreesfuerzo. Había estado empujando mis reservas de éter durante los últimos minutos, rellenándolas y agotándolas repetidamente. Castile me había advertido sobre el riesgo de quemar mis canales de éter, y mi cuerpo me estaba diciendo que estaba cerca. Pero no importaba, porque había ganado. Luego vino la reacción de la resistencia de Traeliorn. No solo su cabeza permaneció, sino que sentí como si la mía hubiera sido cortada. El tiempo pareció ralentizarse mientras caía al suelo. Arrojé la hoja de araña al mago, que se estaba girando para enfrentarme de nuevo. Su escudo de éter se encendió, pero el arma rúnica penetró lo suficiente para cortar la mano que había levantado para bloquearla. El corte no era profundo, pero me habría reído si no estuviera en una cantidad tan enorme de dolor. Forcejé dentro de mi armadura buscando la poción de éter, solo para encontrar que el frasco se había agrietado, dejándome con tierra húmeda. Succioné el frasco sucio, intentando conseguir siquiera una gota de la poción restauradora, pero solo obtuve arena y cruje en mi boca y solo un atisbo de éter. Traeliorn se movió lentamente hacia mí. Estaba indefenso y solo podía observar. Se agachó para recoger la hoja de araña, más interesada en ella que en rematarme. Mientras examinaba la hoja, su rostro se contorsionó con preocupación. Sus ojos se movieron de la hoja a mí, y habló. ¿Un mago asesino, entonces? Nunca lo habría adivado por tu aspecto, chico. Aún así, no necesito magia para ocuparme de ti. Hizo girar la hoja corta expertamente en su mano, luego frunció el ceño. Sus ojos se endurecieron y atacó. Estaba sin armas, mi hoja negra a una docena de pasos detrás de mí. Saqué una de las pieles de oso de fuego de mi espacio dimensional, usándola como un escudo momentáneo. Por este gasto mínimo de éter, mis venas sintieron como si se llenaran de ácido. Me arrastré hacia atrás para recuperar mi larga hoja negra. Funcionó, y me puse de frente al iracundo invocador. Aunque estar de pie podría ser una palabra demasiado fuerte. Apenas podía forzar a mi cuerpo a una posición erguida. Traeliorn no dudó y se abalanzó sobre mí, la hoja de araña corta danzando peligrosamente en sus manos hábiles. El intercambio fue rápido. Me consideraba un espadachín igual, pero estaba gravemente herido, y él logró una ligera cortadura en el dorso de mi mano, partiéndose la carne y exponiendo el tendón de debajo. Me moví para crear distancia e intenté curar la herida. Nada. No podía sentir mi minúscula cantidad de éter en mi núcleo ni ningún éter en absoluto. Era resbaladizo mientras intentaba comandarlo. El invocador sonrió. No tan divertido cuando te pasa a ti. La hoja de araña tenía un recubrimiento grasiento y aceitoso. Debía ser lo que bloqueaba mi acceso al éter, o eso vaciaba mi núcleo de éter. La pausa en nuestra pelea me dio la oportunidad de hacer una pregunta. ¿Es permanente? ¿Es tu hoja, legionario? ¿No sabes que es un mago báneo? Entreció los ojos, sospechando que podría estar tratando de engañarlo. Obviamente no me diría mucho, pero pensé que estaría más enojado si era permanente. De repente, el duende salió disparado, y ambos nos giramos para mirar. Había dado la vuelta y recogido la lanza, luchando con su peso. Pensé que podría ayudarme, pero en cambio, se fue con la lanza por el pasillo hacia el búho lechuza muerto. El invocador pareció divertido por mi sorpresa. Traeliorn cambió su postura, quitándose la túnica con un gesto para darse mayor movilidad. Saqué el cuchillo de mi cinturón con la mano libre mientras nos rodeábamos. Él adoptó una postura lateral para reducir su perfil, mientras que yo incliné la mía para poner el cuchillo en juego. Volvimos a enfrentarnos, mis articulaciones protestando por la velocidad requerida. ¿No solo un mago, entonces? Pregunté después de unos pocos intercambios, luciendo varias cortaduras en mi armadura. Tenía un alcance mayor, pero estaba perdiendo.
Probablemente tenía siglos de práctica, y mi amuleto del paisaje onírico estaba mostrando lo efectivo que era para enfocar mi entrenamiento, pero en última instancia, era insuficiente contra su experiencia y mis heridas. El elfo sonrió, hablando en latín por primera vez. Me he mantenido en forma a través de los siglos, entrenando con algunos de los mejores guardabosques de Bartiradia. Normalmente puedo defenderme con una hoja, pero no eres incompetente. Reconocí el cumplido con un asentimiento. No me permitió descansar y se movió para volver a enfrentarse. Poco a poco, empecé a sentir y atisbar el control de mi núcleo de éter de nuevo. El veneno de la hoja de araña se estaba desvaneciendo. Si su éter regresaba, estaba condenado. El problema era que Traeliorn no me daba una apertura, y contrarrestaba cualquiera de mis intentos de crear una. La danza mortal continuó, y seguí intentando coalescer mi éter. Aunque estaba allí, era como intentar recoger agua con un colador. Por fin. Logré sacar la lanza élfica que recuperé del antiguo arsenal en mi mano. Dejé caer ambas hojas a favor del arma antigua, parando el ataque de Traeliorn y barriendo la lanza en un arco mientras retrocedía. Su muslo derecho ahora lucía una cortadura profunda, con parte del músculo expuesto. No le di tiempo para reaccionar, presionando el ataque. Traeliorn ahora estaba cojo, y de repente, tenía la ventaja. Parecía no estar familiarizado con luchar contra una lanza. Le hice un golpe en el abdomen, luego otro en el muslo lesionado. Intentó recuperar algo de su cinturón, pero esa fue su perdición. Clavé la lanza en su esternón, clavándolo a la pared. Estaba intentando quitar la tapa de una poción en su mano. En lugar de detenerlo, me acerqué y arranqué la hoja magobánea de su agarre. Llevó la poción a sus labios, pero usé la hoja de araña para abrirle la garganta. El veneno que recubría la hoja mientras la cortaba. Mis canales de éter ardieron mientras la hoja absorbía el poco éter que mi cuerpo tenía para crear su brebaje sobrenatural. La poción intentó curar la herida, así que vi con frenesí hasta que su cabeza fue separada. El cuerpo del mago se deslizó por la pared, la punta de la lanza raspando la piedra a su paso. Con su cabeza en una mano y la hoja de araña goteando en la otra, dejé caer la cabeza y me uní a él en el suelo. La adrenalina de la batalla se desvaneció, y cada herida en mi cuerpo comenzó a gritar a medida que el rush se desvanecía. Saqué una cantimplora de agua de mi espacio dimensional, ignorando la quemadura de éter de la acción. La vacié, eructando ruidosamente. No me molesté en ofrecerle nada al invocador. El agotamiento me barrió, amplificado por las pociones, la reacción del éter, el veneno y mis heridas. Si dormía aquí, probablemente despertaría dentro del estómago de un drake de tierra. Reuní mi hoja negra y posicioné el cuerpo y la cabeza del mago sobre su túnica antes de empezar a arrastrarlo de vuelta a la sala segura. Una vez que el dolor de la quemadura de éter disminuyera, usaría el colector en él. Los pasillos parecían mucho más largos que antes, y cada paso era una tarea. El drake de hielo todavía bloqueaba en su mayor parte el pasillo. Necesitaba usar el colector en él pronto o arriesgarme a perder su esencia. Arrastré al mago pasado el drake y hacia la sala segura. La lanza negra estaba cerca del búho lechuza en el centro de la sala segura, y el duende había rebuscado en mi mochila, consumiendo todo lo que era comestible. Ahora estaba en un coma de comida, inconsciente de mi presencia. Supuse que no había comido en días. Eché un vistazo a la salida de la mazmorra, preguntándome cómo se estaba gestionando la compañía. El duende yacía extendido en el suelo, su vientre hinchado y babeando en su sueño, soplando burbujas de saliva grotescas. Supuse que finalmente podía morir feliz con el estómago lleno. El duende había tirado todo de mi mochila, esparciéndolo por la sala. Pensé brevemente en matar a la pequeña y desagradable criatura, pero me había salvado la vida a su manera. Parecía demasiado cruel matar a mi benefactora mientras dormía. Me moví lo más silenciosamente posible para recuperar la lanza y asegurarme de que no tuviera acceso a ninguna arma. Lo dejaría que se valiera por sí mismo en la mazmorra cuando despertara. Mis venas y arterias todavía ardían con cada latido de mi corazón, advirtiéndome contra el uso de más éter. Por otro lado, tenía 3 potentes esencias potenciales en esta sala. No arriesgaría un daño permanente devolviendo al duende a mi espacio dimensional, pero al menos podía reclamar las esencias, ya que eso solo debería requerir una cantidad diminuta de éter. Sentí una sensación de urgencia por alcanzar a los demás, ya que Castile tenía la olla de almas. Empecé por registrar al mago, sin asco ya por saquear a los muertos. La túnica que había usado para arrastrarlo hasta la sala segura parecía resistirse a las manchas. Incluso los charcos de sangre de su cuello no habían empapado el tejido.
Probablemente era un artefacto, así que la chasqué en el aire, la enrollé y la guardé en mi convenientemente vaciada mochila. Llevaba un anillo de oro brillante y sin manchar en cada dedo. Ambos eran definitivamente artefactos de mazmorra. Su elaborado cinturón negro tenía 6 pequeñas bolsas cosidas, 3 a cada lado, cada una justo lo suficientemente grande para una mano. Las revisé, pero todas estaban curiosamente vacías. Quizás lo había usado todo. Enrollé el atractivo cinturón de utilidad y lo añadí a mi mochila también. Una pesada medalla de oro y plata descansaba alrededor de lo que quedaba de su cuello, otro artefacto, y posiblemente similar al amuleto de escudo de éter de Castile. Había agotado su escudo de éter durante la pelea. La guardé en la mochila por ahora. Sus botas eran bonitas, pero eran demasiado pequeñas para mí. No había mucho más de utilidad aquí, así que asumí que el invocador había dejado su mochila en otro lugar. Ajusté mi hoja negra y la hoja magobane a mi mochila, me la eché a la espalda y cargué la lanza mientras salía de la sala. El camino a la sala del búho lechuza pareció tomar una eternidad, pero me recompensó con una sala llena de hierbas altas y arbustos de bayas oscuras. Ubiqué rápidamente el cofre de recompensa intacto por derrotar al búho lechuza. Sin dudarlo, lo destrocé y me alivié al encontrar la poción mayor de curación que esperaba. La bebí de inmediato, la multitud de heridas desvaneciéndose como un mal sueño. No me había dado cuenta de lo gravemente herido que estaba realmente hasta que el calor de la poción de curación me lavó. Podría haber esperado horas y curarme a mí mismo con mi forma de hechizo, pero necesitaba alcanzar a los demás, así que el tiempo era esencial. Guardé las monedas de plata y una segunda poción. Un vistazo rápido al script rúnico me dijo que aumentaba la fuerza al consumirse. Saqué el colector de mi espacio dimensional, mis canales de éter ardiendo en protesta incluso por este mínimo gasto de éter. Consideré mi armadura por un momento. Estaba en condiciones terribles, con múltiples agujeros en el cuero impregnado de resina de los poderosos misiles arcanos. La desabroché, descartando las piezas en el suelo. Incluso mi ropa debajo tenía numerosos agujeros. Sintiéndome mucho más libre en mis movimientos, regresé a la sala segura. El duende todavía dormía, con un charco más grande debajo de su barbilla. Al menos, parecía estar teniendo sueños agradables. Usé el colector en el búho lechuza primero, gimiendo por el esfuerzo de canalizar incluso una brisna de éter. Mientras el disco extraía el rico humo azul, me preocupé de que hubiera pasado demasiado tiempo desde la muerte de la criatura para obtener algo, pero me recompensaron con una modesta esfera morada oscura, una esencia mayor de fuerza. El invocador fue el siguiente. Coloqué el colector en su pecho, esperando algo sustancial. Salté cuando el duende soltó una flatulencia ruidosa. Era un ataque, solo que no físico, ya que la nube fétida me alcanzó. Me tapé la nariz mientras canalizaba mi éter a pesar del dolor persistente. Fui recompensado con una esencia ápice, una perla luminiscente para aumentar la capacidad de la reserva de éter. Pulgaré la esfera en aprecio. Esto era mucho mejor que la afinidad mágica que esperaba. Quería consumirla de inmediato, pero todavía me estaba recuperando de mi última esencia de tierra, y mis canales de éter todavía ardían. La quemadura era tan intensa que estaba sudando. El drake sin cabeza en el pasillo era la última esencia potencial. Guardé la perla ápice en mi mochila y me moví a donde yacía el drake. Realmente era una criatura hermosa cuando no intentaba matarte. Pasé mi mano sobre las escamas, que eran sedosas y suaves al tacto. Si Mabeit estuviera aquí, probablemente se molestaría de que no estuviera trabajando duro para cosechar la criatura adecuadamente. Equilibré el colector sobre su cuerpo y soporté el dolor creciente. El rico humo de éter azul se formó rápidamente. Se formó una esfera de color aguamarina oscuro, una esencia ápice de afinidad al agua. Estaba un poco sorprendido pero agradecido. Guardé la esencia con el colector en mi bolsa. Con la hoja negra y la hoja magobánea atadas a mi mochila, me la eché a la espalda. Una vez que la quemadura de éter disminuyera, guardaría toda la mochila, pero por ahora, necesitaba evitar más daño a mis canales. Me preparé para salir de la mazmorra, cargando solo la lanza. El duende eligió ese momento para revolverse, entrando en pánico al verme. Sostuve la lanza de una manera no amenazante, apoyando el extremo en el suelo. El duende se escabulló hacia la pared. Lo siento, pero no puedo llevarte conmigo. No más viajes gratis. Buena suerte, pequeño, saludé a la criatura aterrorizada y entré en el portal aceitoso, dejando atrás al duende aterrorizado pero saciado. La brillante nieve me cegó momentáneamente al salir de la mazmorra. Era mediodía, el sol brillante reflejándose en la nieve.
Balanceé la lanza en un arco defensivo mientras mis ojos se ajustaban. Manchas rojas llenaron mi visión borrosa, y pronto pude ver la armadura de Legión y la nieve manchada de sangre. No se veían espectros. Más allá, cerca de la taberna derrumbada, yacía un troll con el cuerpo de un legionario atrapado debajo. Contenido robado. Este contenido pertenece a Royal Road. Reporte cualquier aparición. Inhalé profundamente, saboreando el aire fresco y crujiente, finalmente libre del ambiente estancado de la mazmorra. Suspiré al no ver señal de la compañía. No debería haber pasado más de 2 horas desde que huyeron adelante de mí. El dosel verde del árbol del hogar se extendía alto sobre mí. Eché un vistazo rápido a las ramas, buscando a las águilas gigantes, pero no vi ninguna. Asumí que las águilas arpías habían terminado con ellas. Aún así, sería una lástima caer presa de un ataque ahora que la libertad estaba tan cerca. Me relajé un poco y examiné el área a mi alrededor. No se veían espectros. Al inspeccionar, reconocí el cuerpo debajo del troll como Lucien, el maestro de caballos. Cerré sus ojos abiertos y sorprendidos y susurré: «Gracias por compartir tu sabiduría sobre los caballos». Suspiré, recordando nuestro tiempo en Fórmica. Otro legionario yacía dentro de los escombros de la taberna, un arco todavía sujetado en su mano. Asumí que era Pavel, pero no me adentré en los escombros para confirmarlo. Debajo de los escombros de la taberna había armadura rúnica y una gran espada. Pero este no era el momento de recuperarlas. El patio donde estaba la entrada de la mazmorra estaba lleno de nieve. Las huellas mostraban que la compañía escalaba la muralla a mi derecha, ya que la entrada se había derrumbado. Levanté un casco de legión. Pelo rojo se derramó, y al girarlo, la cabeza congelada de Remus rodó. Sus ojos lechosos me miraron desde la nieve helada. Mi propia indiferencia ante su rostro sin vida me sorprendió. Mi casco era la única pieza de mi propia armadura que quedaba. Todavía tenía el juego completo de armadura que me regaló la duquesa, pero no podría recuperarlo por algún tiempo. Los cuerpos desgarrados de 3 legionarios yacían esparcidos y presionados en la nieve. Esto confirmó que las águilas arpías habían matado a todo el grupo: Soren, Kirus y Remus. Empecé a juntar un conjunto de armadura. Kirus era bajo pero de pecho ancho, y su armadura superior me quedaría lo suficientemente bien. Soren era más alto, y sus glebas deberían funcionar para mí. Mientras sacaba el cuerpo de Kirus cuando una voz familiar llamó: «Eric». Me giré para ver a Mabeit parado frente a la entrada de la mazmorra. «Mabeit, ¿volvieron todos a la mazmorra?» Miré la muralla que la compañía había escalado, luego de vuelta a Mabeit. La voz de Mabeit resonó demasiado fuerte. «No. He estado buscando en la mazmorra por ti. He estado entrando y saliendo, con la esperanza de encontrarte». Mi garganta se apretó por la lealtad y amistad que mostraba. «Gracias, Mabeit. Por tener fe». «¿Qué pasa con la compañía?» «Pasaron por encima de la muralla. Planearon encontrar un edificio para acceder a la subciudad», respondió Mabeit, pero su voz atronadora atrajo a un espectro a través de la pared. Agarré mi lanza y una sola estocada lo dispersó. La lanza debía ser más fuerte que mi hoja negra, ya que usualmente tomaba más de un golpe con la hoja para terminar con un espectro. Mabeit se apresuró a mi lado, listo para ayudar. Susurré: «Baja la voz, Mabeit. Vigila mientras recupero algo de armadura». «Lo siento. Estaba tan feliz de verte vivo». «¿Qué pasó con tu armadura? ¿Viene el invocador?», preguntó mucho más bajo mientras se paraba sobre mí mientras trabajaba. Gruñí con disgusto mientras sacaba el cuerpo de su tumba helada. «El invocador destruyó mi armadura. No creo que vaya a unirse a nosotros». Mabeit gruñó pero no hizo más preguntas. Mabeit exclamó, tan bajo como un Goliat podía: «Casi olvido. Tengo palabras de Castile. Me pidió que te dijera que dejes de jugar al héroe». Aprieté la mandíbula al escuchar el mensaje de Castile, y mis manos pronto se entumecieron por el frío mientras reclamaba la armadura de mis compañeros caídos. La armadura de Legión estaba ajustada precisamente a cada persona. Sabría que tendría algunas rosaduras al usar esta armadura, pero era mejor que nada. «De acuerdo, Mabeit, vámonos de aquí». La compañía había apilado nieve y escombros para crear una pequeña rampa hasta la muralla. Medía poco más de 3 metros de alto, y logré trepar por ella. Mabeit me entregó la lanza mientras inspeccionaba las ciudades de la parte superior de la muralla del patio. Él trepó para unirse a mí. La mitad de los edificios se habían derrumbado a lo largo de los siglos, pero algunos permanecían, algunos todavía alcanzando varias plantas de altura. Parecía que las semanas que pasamos en la mazmorra habían compactado la nieve algo.
Las cabezas azuladas de varios espectros eran visibles sobre la nieve, indicando que la profundidad era de alrededor de 1,5 metros. La compañía había abierto un camino a través de la nieve hacia un edificio al otro lado de la calle. Águila arpía, Eric, susurró Mabate, sobresaltándome y llamando mi atención hacia atrás. A lo lejos, un águila arpía volaba en círculos, lejos de la ciudad. Debía haber sido liberada del control del invocador cuando entró en la mazmorra y aún no se había ido. Necesitamos llegar a la subciudad y alcanzar a los demás. Veo docenas de espectros por esta calle. Dejé caer la lanza y me agaché sobre la nieve compactada. Mabate aterrizó con un golpe a mi lado. Apenas tuve tiempo de agarrar la lanza antes de que el primer espectro emergiera de la nieve a nuestro alrededor. Una rápida estocada ascendente despachó al espectro. Muévete, Mabate. Sise mientras seguía el camino que la compañía había despejado. El canal estrecho a través de la nieve era peligroso, ya que los espectros podían aparecer justo al lado de nosotros. La lanza resultó invaluable, dispersando fácilmente a los espectros con un solo golpe. Al llegar a la puerta del edificio, encontré que había sido destrozada. Traspasé el umbral, mirando alrededor. Mabate, ¿tienes tu piedra luminosa? Entró detrás de mí, y me giré para defender la puerta mientras Mabate la recuperaba. Evité recuperar mi propia piedra luminosa para ahorrarle más esfuerzo a mis canales. Para cuando Mabate recuperó la piedra luminosa, ya había cortado a otros 2 espectros. El edificio parecía una tienda, aunque sus vitrinas hacía tiempo que estaban destruidas, y sus muebles se habían derrumbado. Acúmulos de nieve se habían reunido a través de las ventanas rotas, pero podía ver múltiples huellas en el polvo y la nieve. Encuentra por dónde se fueron. Yo defenderé la puerta. Mientras Mabate seguía las huellas de la compañía, corté a otros 3 espectros. La conmoción definitivamente atraería a más. Por aquí, Eric. Llamó finalmente Mabate. Me retiré después de despachar a otro espectro. Los espectros se reformarían en media hora, y tenía prisa por poner distancia entre nosotros. En la parte trasera de la tienda, Mabate encontró escaleras que bajaban a la subciudad. Claras huellas en el polvo mostraban que la compañía había ido por ahí. Vamos. Insté al Goliat. Seguía Mabate escaleras abajo. Al llegar al rellano, vimos huellas en el polvo que iban tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Por dónde? Preguntó Mabate, enfocándose en un espectro que se acercaba desde la izquierda. Estaba perplejo por las huellas. Parecía que la compañía se había dividido, con la mitad yendo a la izquierda y la otra mitad a la derecha. No, esto tenía que ser una falsa pista de Constantin para el invocador. Si yo fuera Constantin, ¿qué camino elegiría? A la luz de la piedra luminosa, nos tomó unos minutos identificar que un conjunto de huellas parecía ligeramente más grande. Retroceder es mucho más difícil que seguir un rastro de huellas bien marcadas, intonó suavemente Mabate, señalando hacia el probable camino. Nos movimos para seguirlo. 100 pies más abajo del túnel, la primera curva mostraba señales de que alguien había estado esperando una emboscada en la esquina. El polvo estaba alterado, y había manchas de orina seca en la pared, claras señales de que íbamos en la dirección correcta. Un espectro interrumpió nuestra inspección de la intersección. El martillo de Mabate se encargó rápidamente de él, y nos fuimos antes de que pudiera reformarse. Seguimos el rastro, cortando a unos pocos espectros más que aparecían con más frecuencia. Las raíces del árbol del hogar bloqueaban varios pasajes, y parecía que la compañía estaba rodeando el sistema de raíces en dirección opuesta a donde habíamos llegado. No tenía mucho sentido, a menos que planearan salir de la ciudad por una ruta diferente. Recordé el mapa de la ciudad en mi mente. El árbol del hogar estaba en el distrito norte, cerca de la muralla de la ciudad. Mi mejor suposición era que planeaban salir lo más lejos posible de la biblioteca en caso de que el invocador buscara allí primero. Después de matar a un quinto espectro en solo unos pocos minutos, me detuve en el pasillo. Mabate, ¿crees que deberíamos intentar encontrar nuestro camino hacia la biblioteca en lugar de seguir el camino de la compañía? Mabate consideró la pregunta. ¿Por qué? No deseas reunirte con todos. No es eso. Se dirigen a zonas de la ciudad con una alta concentración de espectros. Podríamos ser abrumados, y Castile podría haber dejado de usar la olla en espectros disipados para dificultar el seguimiento, ya que no saben que el invocador está muerto. Pasamos semanas reduciendo los espectros alrededor de la biblioteca. Podría ser más seguro para nosotros ir por esa ruta. Mabate miró pensativamente a ambas direcciones del pasillo. Si crees que la biblioteca es más segura, entonces deberíamos ir por ahí.
Mabait apretó su agarre en el martillo. Me di la vuelta y retrocedimos hasta la primera bifurcación del pasillo. Pronto, nos encontramos con un espectro familiar. Una adolescente elfa con un vestido de baile. La recordaba claramente de la primera vez que me enfrenté a ella. La corté, y empezamos a seguir el otro conjunto de huellas. Antes de mucho, llegamos a la habitación debajo de la taberna de aventureros donde nos habíamos refugiado. Las águilas arpías habían derrumbado la estructura. Constantin debió haber puesto la falsa pista hasta este punto para confundir al mago elfo. Continuamos siguiendo el camino claro todo el camino de vuelta a la bodega. Solo 6 espectros errantes nos confrontaron en el viaje, mucho menos que en el corto camino que habíamos seguido para Castile y los demás. Entramos en la bodega, que parecía intacta, y no había espectros presentes. ¿Podría usar un descanso, Mabait? Creo que estamos seguros aquí. Me senté en uno de los catres que habíamos arrastrado a la habitación. Estaba agotado y hambriento después de usar tantas pociones de curación. Supuse que nos enfrentaríamos a una pelea para llegar de la biblioteca a las puertas de la ciudad. Estaba tentado a recuperar algo de mi espacio dimensional, pero mis canales de éter todavía ardían. Solo un objeto pequeño no debería hacer daño, ¿verdad? Saqué el amuleto del paisaje onírico a mi mano y gimí por el dolor. ¿Cuánto duraría esta quemadura? Quizás los libros de Castile en el paisaje onírico tenían una respuesta. Mabait me miró el amuleto con conocimiento de causa. Vigilaré los espectros, Eric. Tú puedes descansar. Empezó a caminar de arriba a abajo por las filas de botellas mientras me ponía cómodo. Con solo un goteo doloroso de éter, entré en el paisaje onírico. Las creaciones del paisaje onírico me recibieron. Lucien, el maestro de caballos, estaba entre ellos, y un peso pesado se asentó sobre mí al verlo vivo y sonriente. Hablé con él sobre caballos mientras Oscar me rodeaba excitado con una pelota. El clon de Raelia exigió saber cuándo sería liberada de su prisión. Constantin, Javier y Adrián me molestaban para entrenar, pero los rechacé mientras me movía hacia los estantes de libros. El erudito Fabián me interrumpió, diciendo: «Sabes, Eric, si pasas por la biblioteca, no me importaría conseguir algo más de material de lectura». Me detuve, mirándolo. Ya había añadido los 300 libros que los elfos de Caeloría tenían sobre herboristería y botica al paisaje onírico. Recorré las otras secciones de la biblioteca. Cocina y elaboración, tejido, trabajo en madera y un piso lleno de libros sobre metalurgia, desde bienes del hogar hasta armas y armaduras. «Veré qué puedo hacer, erudito Fabián», respondí, y la manifestación de mi subconsciente sonrió brillantemente. Me centré en aprender lo que pudiera sobre la quemadura de éter de los libros que Castile había manifestado. Las noticias no eran buenas. Si continuabas usando éter mientras sentías la sensación de ardor, corrías el riesgo de destruir tu capacidad para canalizar éter. Se describía como alimentar el fuego. Así que ya había reducido mi capacidad para canalizar. Después de una tormenta de maldiciones, que hizo que todos retrocedieran de mí con miedo, me calmé. El texto decía que curar los canales de éter requería consumir esencias ápices de canalización, y tomaría alrededor de una docena o más para restaurar cada punto de potencial. Supuse que podría tomar menos para mí, quizás incluso podría manejar con esencias mayores. Sin embargo, actualmente no tenía esencias de canalización. Las únicas que alguna vez tuve vinieron de las mantícoras y la araña gigante de la mazmorra. Leí el capítulo El mago quemado unas cuantas veces antes de devolver el libro a la estantería. La cantidad de dolor que un mago quemado experimentaba dependía de cuántos puntos de potencial había perdido. Basado en el dolor que sentí, temía haber perdido bastantes puntos. No había nada que pudiera hacer ahora, y no cambiaría nada sobre la pelea, excepto haber huido antes. Como mi forma de hechizo de envejecimiento lento constantemente absorbía éter, estaría en dolor constante hasta que consumiera la esencia de canalización de éter necesaria. Jugué con Oscar y practiqué con mi nueva lanza por un tiempo antes de salir del paisaje onírico. Mabait había sacado docenas de botellas de vino élfico de las estanterías y las había colocado en otro catre. ¿Hay algún espectro?, pregunté al ponerme de pie. Ninguno, gruñó cansado. Asentí, eso era una buena noticia. Significaba que los espectros no nos habían rastreado. Descansa un rato, Mabait, y luego visitaremos las torres de la biblioteca antes de salir de la ciudad. ¿Por qué?, preguntó, confundido. Quiero reunir algunos libros para llevarnos con nosotros. Mabait miró el vino que estaba seleccionando. Esperaba que pudieras llevar algunos de estos si tenías espacio. Me gustan los de color rojo oscuro en las botellas verdes.
Le revelé mi problema. Veré qué puedo hacer. Quemé mis canales de éter luchando contra el invocador. Con un tono muy serio, Mabey dijo: tu cuerpo te dice cuando necesitas dejar de usar éter. Todo el mundo lo sabe. Fruncí el ceño pero no respondí. Castile me lo había dicho, pero había empujado mis límites. Mi tolerancia al éter superaba con creces mi reserva de éter, y me había visto forzado a beber las pociones restauradoras de éter repetidamente, solo segundos de diferencia. Eventualmente, Mabey se acostó con el amuleto del paisaje onírico, y yo me quedé de guardia. Horas más tarde, Mabey se despertó con un bostezo y una explosión de flatulencia matutina. Me alejé de la nube mortal y pensé que había pasado suficiente tiempo para intentar acceder a mi espacio dimensional de nuevo. Saqué la tableta lectora de tablas élficas, y aunque mis canales todavía ardían, no había empeorado. Tomé una respiración profunda y activé la tableta a través del dolor. Quedé atónito por lo que vi. Mi canalización de éter era 27/57, bajando de 28/58. Solo había perdido un solo punto de potencial. ¿Por qué era el dolor tan intenso? ¿Será que soy débil? ¿Qué se sentiría si perdiera 2 o 3 puntos? De repente, sentí mucha más simpatía por el viejo curandero de vuelta en Sobral. Mabey mantuvo su distancia, respetando mi privacidad. Reinicié el lector. ¿Quieres usarlo? Pregunté, pero negó con la cabeza. Saqué la piedra térmica y una gran cantidad de comida para un festín, dejando que Mabey la preparara. Teníamos papas, tocino e hígado para Mabey. Incluso con mi anillo de sustento, tenía un apetito enorme, manteniendo el ritmo con Mabey, quien se sorprendió un poco mientras competíamos en una carrera simulada para terminar nuestra comida. Moví las 48 botellas de vino tinto élfico a mi espacio para unirse a las 9 restantes. La quemadura de éter era la misma, ya fuera moviendo un objeto grande o pequeño. Mabey negó con la cabeza, quizás con lástima o decepción, mientras yo gimoteaba por el esfuerzo. Era un tipo diferente de dolor que el físico. Reactivé mi forma de hechizo de envejecimiento lento. Sentí como si el fuego corriera por mis venas en lugar de sangre. Con el tiempo, esperaba poder acostumbrarme. Antes de enviar mi mochila al almacenamiento, estudié las runas en ambos anillos del invocador, girando lentamente la piedra térmica. Descubriría qué hacían en el paisaje onírico más tarde. Ajusté la hoja negra a mi cadera y decidí enviar la hoja magobánea al almacenamiento con la mochila. Mi cabeza explotó en un destello de luz, luego nada. Me desperté en el suelo con un Mabey genuinamente preocupado arrodillado sobre mí, sacudiéndome. «Eric, despierta», gritó, sacudiendo mi armadura con sus esfuerzos. «Estoy despierto», protesté. «¿Qué pasó?» Mabey exhaló aliviado. «Tu mochila salió disparada a través de la habitación y se estrelló contra la pared, y te desmayaste». Me dolía la cabeza y mis canales de éter ardían con cada latido de mi corazón. Recordé lo que pasó. Abrí mi espacio dimensional, seleccioné un lugar abierto para la mochila, intenté cerrarlo y luego, ¡boom! Algo en la mochila resistía ser almacenado en mi espacio dimensional. Rápidamente escaneé mi almacenamiento y me alivié al ver que todo estaba intacto. Raelia parecía ilesa, aunque no lo sabría con seguridad hasta que la liberara. Me froté la cabeza dolorida, reactivando mi forma de hechizo de envejecimiento lento de nuevo y lidiando con el dolor. Levanté la mochila, asegurándome de que el colector estaba ileso. Algo entre las pertenencias del invocador resistió ser almacenado. Creo que estoy bien, fue solo una reacción extrema, como cuando fallé en almacenar la cabeza del invocador, pero 10 veces peor. Me puse en pie con inestabilidad, buscando en la mochila. Tenía mis sospechas, era la túnica o el cinturón. O podían ser los anillos o el medallón. Mi dolor de cabeza palpitante sentía como una venganza mínima del mago muerto. Saqué la túnica y el cinturón pero decidí no intentarlo de nuevo. Los reemplacé, echándome la mochila al hombro. Guardé la hoja magobánea y el colector de esencias en su lugar. Vamos a la torre. Solo nos encontramos con 2 espectros en nuestro camino, y uno ni siquiera atacó, era solo un niño elfo vagando por la subciudad con un soldado de juguete en la mano. Subimos a la torre, y el persistente olor a lavado sin lavar de la compañía todavía colgaba en el aire, incluso después de semanas. El sol brillaba afuera, y Mabey me miró en busca de dirección. Tráeme los libros sobre herrería. Llevaremos los que pueda almacenar para vender. Mientras tanto, hojearé tantos de estos otros libros como pueda para añadirlos al paisaje onírico. Mabey no cuestionó el retraso en salir de la ciudad y se puso a trabajar. Era mediodía, según el sol.
Decidí que trabajaría hasta el amanecer del día siguiente, y entonces nos iríamos. Mi elfo había mejorado significativamente, lo que facilitaba la traducción de los títulos. El erudito Fabián no había desordenado demasiado los libros en las estanterías. Empecé con los libros de cocina y elaboración, inclinándome por la elaboración. Como solo estaba hojeando, no estaba consumiendo el conocimiento, pero disfruté brevemente de las ilustraciones descoloridas mientras trabajaba, preparándome para añadirlas al paisaje onírico más tarde. Después del atardecer, trabajé bajo la luz de la piedra mientras la pila de libros de herrería que Mabeit traía empezaba a crecer, dudaba que podría guardarlos todos. Mabeit terminó su tarea, trayendo todos los libros viables, y me moví a hojear los libros de trabajo en madera. Mis ojos ardían mientras pasaba las páginas hora tras hora. Mabeit roncaba suavemente cuando el alba se filtraba por la ventana. Acababa de terminar la colección de trabajo en madera y dejé que Mabeit durmiera hasta que terminé. Luego, me puse de pie, estirando la espalda. Me sorprendió poder guardar los 500 libros que Mabeit había traído de la otra biblioteca, pero tuve que quitar algunas manzanas y papas. Mi cubo de almacenamiento extradimensional se estaba llenando, pero eventualmente, hojearía los libros para añadirlos al paisaje onírico y podría venderlos. Quizás podría regresar algún día a recoger el resto, aunque asumí que una vez que Castile informara, el Imperio limpiaría la ciudad de espectros y se llevaría los tomos intactos. ¿Mabeit? Llamé en voz alta para despertar a mi amigo. Se despertó rápidamente, poniéndose en alerta. Es casi hora de ir. Voy a dormir un poco mientras tú cocinas. Despiértame cuando estés listo para ir. Con eso, canalicé un poco de éter al amuleto del paisaje onírico y me sumí en el sueño. Es hora de ir, dijo Mabeit después de tomar el amuleto de mi mano mientras me despertaba. Mabeit había dejado un plato de comida para que disfrutara. Era media mañana, y nuestro último día en la perdida ciudad elfa de Kaelora. Bajamos la torre juntos, los pesados pasos de Mabeit resonando, atrayendo a un espectro. Un elfo translúcido apareció, llevando un delantal de cuero y blandiendo un martillo. La lanza negra zumbó mientras cortaba sin esfuerzo a la fantasmagórica. Regresamos a la biblioteca principal. La vasta cámara estaba mucho más vacía que cuando llegamos. Pilas de libros frágiles forraban una pared, pero la compañía había roto la mayoría de las estanterías para mantenerse caliente durante las semanas que estuvimos allí. Intentamos evitar quemar los libros antiguos, pero muchos se usaron como combustible si se consideraban demasiado deteriorados para ser salvados. Eric, mira, Mabeit se detuvo y se arrodilló. Al principio, no lo vi, pero había pequeñas huellas en la capa delgada de polvo reciente. Huellas de duende, su voz profunda me informó. ¿Cuántas? Quizás limpiamos suficientes espectros como para que los duendes locales anidaran aquí. Escaneé la sala abierta en busca de movimiento. Huellas pequeñas, probablemente un joven verde. Solo un conjunto único, dijo Mabeit después de un momento, poniéndose de pie. No pude evitar reírme. Esa pequeña bestia. Debió seguirnos. Le expliqué al Goliat confundido. Usé al duende para distraer al invocador. Lo dejé en la mazmorra, pero me vio salir. Supongo que no quería pasar sus días finales en la mazmorra. Mabeit pasó unos minutos rastreando al duende, pero pronto se rindió cuando las huellas se cruzaban repetidamente. Lo más probable es que la criatura se estuviera escondiendo en algún lugar de la biblioteca. Podría sobrevivir si podía evitar los espectros. Quizás incluso nos seguiría fuera de la biblioteca. En este punto, definitivamente merecía su libertad. Fuera de la biblioteca, la nieve todavía estaba presente, compactada hasta unos 5 pies, y desde los pasos, solo podíamos ver la cabeza de un solo espectro caminando por las calles. Las puertas de la ciudad todavía estaban a unas pocas cuadras, quizás un cuarto de milla. También podría haber más espectros ocultos debajo de la nieve si eran más cortos. Ciertamente habíamos visto un gran número de niños espectrales durante nuestro tiempo en la ciudad. Mabeit, quizás podríamos hacer unos raquetas de nieve de algunas de las estanterías. Sugerí. Mabeit procesó mis palabras pero pareció confundido. ¿Cómo ayudarían los zapatos hechos de nieve? Le di una palmadita en la espalda a mi alto amigo, sonriendo. Una hora después, teníamos unas raquetas de nieve improvisadas atadas a nuestros pies, tablas anchas atadas a nuestras botas. Había practicado esquí de nieve unas pocas veces antes y le di algunos consejos a Mabeit. Un paso a la vez. Apoya el talón primero con el pie que va adelante y no te apresures. Mi lanza puede manejar cualquier espectro rápidamente, así que entres en pánico y te caigas.
No lo sé, ¿estás seguro de que esto nos permitirá caminar sobre la nieve? No parecen encantados, Eric, dijo Mabate, escéptico. Yo también estaba preocupado. Era un hombre tan grande. Incluso algo más delgado, probablemente pesaba alrededor de 160 kilos, más con su equipo. Tranquilicé al Goliat. La nieve se ha compactado durante los últimos meses. No deberíamos tener problemas. Subí a la nieve primero, hundiéndome solo 1 pulgada o 2 con cada paso. Mabate siguió dudoso. Sus pies más grandes se hundían unas pocas pulgadas, pero se mantuvo encima de la nieve. Se detuvo, asombrado de que funcionara. Mientras caminábamos por la nieve segadora, yo lideraba y atravesaba a cualquier espectro lo suficientemente tonto como para mostrarse. Afortunadamente, parecía que los espectros no podían ver a través de la nieve. Apenas habíamos avanzado la primera cuadra, justo a mitad de camino hacia la reja, cuando Mabate me avisó. El duende está en la entrada de la biblioteca. Me giré con dificultad y allí estaba el diminuto duende, observándonos partir. Daba una pena tremenda, con esa pinta de criatura infantil que estábamos dejando atrás. Está tan claro que ni necesita las raquetas de nieve. Ya se las arreglará solo. Tenemos que apurarnos y meternos bajo los árboles, somos un blanco muy fácil contra la nieve para cualquier águila o guiberno, dije, dándome la vuelta y siguiendo mi camino sobre el manto blanco. Llegamos al portón rápidamente, pero nos topamos con un problema. La abertura de la reja estaba completamente tapada por la nieve. Mientras Mabate se ponía a excavar en la nieve, yo lo cubría. Media docena de espectros interrumpieron su labor y recibió 2 golpes mientras paleaba. Reaccioné enseguida, pero es que salían de repente de la pared de nieve. Mabate cojeaba, pero logró trepar sobre el montículo de nieve al otro lado de la reja. Lo seguí y nos alejamos a toda prisa de las murallas de Kaelora. Mabate iba adelante, tropezando varias veces al pisar mal con sus raquetas. Pronto nos refugiamos bajo la espesura de las ramas desnudas. Nos detuvimos a tomar un respiro, riéndonos los dos. Éramos libres. Estábamos en el lado este de las ruinas. Podíamos ir al oeste, a la ciudad de Parvas, que estaba a unas 50 millas, o hacia el sur, a Sobral, a unas 70 millas cruzando territorio de lobos terribles. La otra opción era dirigirnos al noroeste, siguiendo el río de vuelta a Tela, la capital. Mientras descansábamos bajo los árboles, el pequeño duende salió corriendo del portón de la ciudad, con libros amarrados a sus pies, imitando nuestras raquetas. Unas cuantas cabezas espectrales lo perseguían, flotando justo por encima de la nieve mientras él se lanzaba a la carrera hacia el bosque. Desapareció entre la arboleda, sin dejar de correr. Mabate y yo nos miramos y nos encogimos de hombros. Superado ese momento de emoción, Mabate preguntó, ¿para dónde agarramos ahora? La compañía nos lleva casi un día de ventaja. Creo que si salieron cerca de la muralla norte, habrán ido hacia la capital. Pero Parvas es lo más cerca, tal vez solo una caminata de 2 días siguiendo el río. Castile quería evitar Parvas porque el hijo del duque Octavian es el conde allí. Pero tienen un portal a la capital. Incluso podríamos ganarle a la compañía para llegar a Tela por ese camino. Me di cuenta de que Mabate no estaba al tanto del conflicto entre Castile y la compañía con el duque Octavian. Después de pensarlo un instante, Mabate cuestionó, ¿qué tal si vamos a Sobral? ¿No deberíamos informarle a la duquesa de nuestro éxito? Me encogí de hombros. Me da un poco de miedo lo de los lobos terribles estando solo nosotros dos, Mabate. Parvas y luego a la capital. Así puedo tomar un barco de regreso a la isla Montaña de Piedra. Asintió, pues esa ruta lo llevaba en la dirección que quería, a confesarle todo a su padre. Seguimos avanzando al amparo de los árboles hacia el este. Después de unas 6 millas, la capa de nieve había bajado a solo 2 pies de profundidad y nos quitamos las raquetas. Las de Mabate ya se estaban desarmando de todos modos. Llegamos al ancho e imposible de cruzar río Aganterao y lo seguimos rumbo a Parvas. La nieve mostraba un montón de huellas. De osos, gnolls, humanoides con botas, lobos e incluso algunas marcas de caballos que Mabate juraba que eran de centauros. Todas esas criaturas habían evitado las ruinas de Kaelora, demostrando ser obviamente más listas que nosotros. La noche nos alcanzó a mitad de camino hacia la ciudad. Armamos campamento en medio de un grupo de árboles de hoja perenne y usamos la piedra térmica para cocinar. La piedra era una enorme bendición, nos daba calor para cocinar sin humo ni olor a leña quemada que pudiera atraer criaturas. Aún así, estando solo nosotros dos, me quedé vigilando toda la noche, mientras Mabate dormía en ratos cortos con el amuleto.
Mientras Mabeit se sumía en otro de sus cortos sueños con el amuleto, llevé una piedra luminosa a corta distancia en el bosque. Escuché por un rato, solo oyendo el suave crujido de la nieve que se volvía a congelar después del día templado. Consideré despertar a Mabeit, pero lo descarté. Me invadía una mezcla de celos y miedo de que pudiera irse con ella. Raelia estaba frente a mí, agazapada en anticipación. La piedra luminosa proyectaba sombras sobre sus facciones, y exhaló una nube de vapor en el frío aire nocturno. Después de ver que estaba solo, por fin habló. ¿Salimos del calabozo? Su postura se relajó. Sí. Estamos a unas 20 millas al oeste de Parvas. ¿Sabes dónde queda eso? Pregunté. Con un dejo de tristeza, ella miró a su alrededor. Sé dónde está Parvas. Mabeit no lo logró. Dudaba que hubiera sentido la misma preocupación por mí. Mabeit está durmiendo, dije, agregando una pequeña mentira piadosa para apurarla. Mi compañía no está lejos, con mi comandante Maga. Deberías irte. Te sugiero que viajes al sur, cruces el río y sigas tu camino a casa. Saqué su mochila y se la entregué. Adentro hay comida y algunas cosas frágiles, así que ten cuidado. Deberías darte prisa. Ella envainó sus dagas y se adelantó a tomar su mochila, sorprendida por el peso. Se la echó al hombro y estaba a punto de girarse, pero se detuvo. Si alguna vez te capturan, comenzó, luego dudó, pregunta por el general Klalin-Glavien. Le diré a mi hermano que me ayudaste. Él se asegurará de que termines en un campo de trabajo en lugar de ahorcado con los otros legionarios. ¡Qué ofrecimiento tan generoso!, le contesté con un tono burlón. Ella puso los ojos en blanco por última vez, verificó la posición de la luna y se alejó con dificultad por la nieve. Escuché cómo sus pasos se desvanecían. Esperaba que llegara a casa sana y salva. Me pregunté cuál sería su reacción cuando viera el huevo de grifo y las esencias de fuego ápice en su mochila. Seguro de que se había ido, volví al campamento y me calenté con la piedra térmica. Saqué la gran esencia de perla que había recolectado del invocador y me la puse en la boca. Una sensación de hormigueo se extendió por mi cuerpo mientras se disolvía. Era fácil de tragar, como agua fresca, y unos escalofríos se extendieron desde mi abdomen hasta mis extremidades. Mi corazón latía con fuerza, reconociendo el poder potencial que estaba consumiendo. Sentí como mi núcleo de éter se hinchaba y mis canales de éter se encendieron en protesta. Iba a necesitar que los repararan. La mejora del núcleo distorsionó brevemente mis formas de hechizo, haciendo que perdiera mi conexión con el hechizo de envejecimiento lento antes de que se restableciera. Tendría que preguntarle a Castile si aumentar mi núcleo de éter podría poner en peligro mis formas de hechizo. Cuando todo se calmó, dejé escapar un gemido de alivio. Me contuve de no revisar mis atributos de inmediato. Una vez que estuviéramos a salvo, podría repasar mi progreso. Comenzamos a movernos temprano al amanecer, caminando a la orilla del río. Una barcaza cargada de soldados, junto con un puñado de legionarios de armadura roja, se acercó por detrás. Hicimos una pausa, pensando que podíamos conseguir que nos llevaran el resto del camino a Parvas, que todavía estaba a casi 30 millas de distancia. Incluso a media milla de distancia, pude ver a Benito dando saltos, señalándonos a Mabeit y a mí, gritando algo que no podía distinguir mientras la barcaza cambiaba de rumbo, dirigiéndose hacia nosotros. Toda la compañía se agolpaba en la proa mientras la nave raspaba el banco de arena debajo de la orilla donde estábamos. Castile no pudo ocultar su sonrisa y Constantin sacudió la cabeza. Benito gritaba que había ganado alguna apuesta. Bajamos a la orilla a toda prisa para subir a bordo, recibiendo palmadas en la espalda y medio abrazos. Curiosamente, faltaba un miembro de la compañía, Flavius. Los barqueros hicieron que la barcaza volviera al río, refunfuñando por el olor a legionarios que habían recogido en su viaje. Los 40 y tantos soldados sabían que era mejor no quejarse de nuestros cuerpos sin lavar. Después de que nos alimentaron y de esquivar preguntas por una hora, contándoles que escapamos regresando a la biblioteca y usando la salida del portal oeste de la ciudad, terminé en un lugar apartado en la proa con Castile y Adrián. Castile preguntó en voz baja: ¿El invocador? Él no nos va a seguir, dije sin rodeos. Castile asintió lentamente, el alivio inundó su rostro, pero no insistió en los detalles. ¿Dónde está Flavius? Pregunté por el miembro que faltaba. Adrián respondió con escepticismo. Constantin dijo que un espectro lo atrapó en la ciudad subterránea cuando exploraron juntos nuestra ruta de escape. El rostro de Castile seguía siendo indescifrable. Castile dejó escapar un largo suspiro. El imperio está en guerra. Los elfos SNM han desembarcado en la isla Amatalos, rompiendo el tratado de paz que duró siglos.
Se dice que los orcos Boutan también están reuniendo una flota, pero nadie sabe dónde aterrizarán una vez que zarpen. El invocador había mencionado a los elfos Snem. Me quedé en silencio, y Adrián continuó. Todos están yendo hacia los pantanos al sur de Macha. Incluso hay rumores de que el emperador podría dejar su palacio. Mi boca se abrió. Se estaba gestando una guerra entre 4 naciones por el sitio de la ciudad de los gigantes, Atlantium, todo porque le dije a un solo buscador de la verdad al respecto. Después de asimilar la noticia y mi posible papel en enviar a miles de hombres a morir en un campo de batalla pantanoso, pregunté, ¿vamos de vuelta a Macha, entonces? Tal vez deberíamos habernos quedado en el calabozo, habría sido más seguro. Castile sonrió con sorna ante mi intento de humor, pero parecía insegura. No sabré nuestras órdenes hasta que le rinda cuentas al legatus legionis en Parvas. Castile observó la partida del legionario Eric y el Goliat de la habitación segura. La curiosidad sobre cómo el joven legionario mataría al Draco de tierra la impulsó a investigar. Consideró enviar su ojo que todo lo ve para seguirlos, pero el éter adicional que se requería en el calabozo era mejor conservarlo. Era afortunada de tener un poder tan oculto en la compañía, pero mantener a los demás ignorantes de ello se había convertido en un trabajo a tiempo completo. Flavius, en particular, estaba empezando a hacer demasiadas preguntas. Adrián creía que intentaría ganarse el favor de un primer ciudadano o de la guardia pretoriana cuando llegaran a una ciudad. Castile tenía sus propias ideas sobre cómo proteger al legionario, pero primero, necesitaba protegerse a sí misma. Su mirada recorrió la habitación, abarcando al resto de los legionarios. A pesar del peligro inminente del invocador dentro del calabozo, un sentido de camaradería y determinación irradiaba de ellos mientras se preparaban. La presencia del invocador en el calabozo era una amenaza constante, y cualquier intento de huir probablemente resultaría en su rápida persecución. Su mejor oportunidad era tenderle una emboscada cuando saliera, pero incluso eso conllevaba un riesgo considerable. Si el invocador controlaba a las criaturas del calabozo, podría enviarlas primero para ocupar a la compañía, y luego unirse él mismo al ataque. La reputación de Traeliorn como el invocador más poderoso del continente eclipsaba el hecho de que también era un formidable mago de batalla. Aunque no había luchado en el frente en un siglo, Castile había leído las historias y sabía cuán grande era la amenaza que representaba y lo temido que había sido cuando luchó contra el Imperio. La mejor opción de la compañía era distanciarse del invocador y llegar a la seguridad de una ciudad lo más rápido posible. Castile reflexionó sobre la misión y todavía sentía el dolor de todos los hombres que había fallado y perdido desde que la duquesa Verónica se la había asignado. Deseaba nunca haberla aceptado. El joven Lysander había sido el primero en caer en la ciudad subterránea. Lysander había crecido en el pueblo de Módena, cerca de donde ella había nacido. Era un buen muchacho, y su destino era inmerecido, al igual que el de muchos de los legionarios reclutados en el Imperio. Ella se rió para sí misma, recordando las veces que le había ordenado a Delmar que instruyera a Lysander para que le pusiera demasiada sal a la sopa o quemara intencionalmente la cena. Él saboteaba la preparación de la comida sin dudar, aceptando la ira de los hombres por sus pobres habilidades culinarias, aunque estaba siguiendo sus órdenes. Luego estaba Delmar, quien también había caído ante un espectro. Era de la pequeña ciudad de Córcega y enviaba la mayor parte de su paga a su exesposa e hijos, con la esperanza de que crecieran mejor de lo que lo había hecho él. Mientras viviera, Castile juró continuar enviando los 20 de plata al mes que Delmar solía mandar. Al principio, había sospechado que Constantin había orquestado la muerte de Delmar, pero después de escuchar el recuento del combate y ver la culpa de Constantin, decidió que no había provocado intencionalmente la muerte de Delmar. Delmar era un excelente espadachín, su seriedad contrastaba con la cordialidad de Adrián con los hombres. Había sido afortunada de tenerlo a su servicio. El Imperio había arrestado a Delmar por retener artefactos obtenidos de las excavaciones, y él eligió el reclutamiento en lugar de una década de trabajo en las canteras imperiales. Ella lo había ayudado a controlar su problema con el juego y lo consideraba un amigo y un subordinado leal. Le dolía el corazón al recordar al joven Félix y su sonrisa contagiosa. Debido a sus personalidades alegres, frecuentemente lo emparejaba con Mateo con los legionarios nuevos. Félix era de la costa norte, pero ella no recordaba el nombre de su ciudad porque él siempre decía que era demasiado pequeña para merecer uno. Félix no tenía mujer, pero hablaba con cariño de su hermana menor. Castile planeaba escribirle una carta sobre la valentía de Félix y enviarle algo de dinero para ayudarla.
Lucien, el domador de caballos, era un buen hombre y demasiado decente para ser forzado a una vida de soldado. Ella creía que tenía un hijo ilegítimo en algún lugar. Consultaría con Adrián, quien conocía todas las historias de vida de los hombres. Aviso de robo de contenido. Esta narrativa no está legítimamente en Amazon. Si la ves, informa la violación. Lucien y Pavel habían dado sus vidas para que Benito y Lirkin tuvieran la oportunidad de vivir. Pavel nunca hablaba mucho de sí mismo, pero si alguna vez hubo un hombre piadoso en la compañía, era él. Le habría ido mucho mejor como acólito de uno de los dioses. Había elegido convertirse en legionario en lugar de morir de hambre en las calles de la ciudad donde nació. Soren y Kirus eran dos de los hombres más maliciosos de su compañía. Ambos habían matado a hombres por ira y en su mayoría solo confiaban el uno en el otro. Su pérdida no la entristecía, pero habían sido su responsabilidad, por lo que también les había fallado a ellos. Si Adrián sabía de alguno de sus hijos, les enviaría algo. Finalmente, estaba Remus, el pelirrojo de Amia. Un marinero y extranjero de la compañía de Gregor, se había involucrado en una pelea en los muelles de Tela y terminó encadenado. Era franco y, a decir verdad, un poco imbécil. 7 nombres más se agregaron a la lista de hombres por los que tendría que responder cuando fuera al reino de Plutón para el juicio. La lista se estaba volviendo demasiado larga para su gusto, ahora eran 117. Suspiró profundamente. Sus ojos volvieron al corredor por donde se había ido el legionario Eric. Un verdadero, honesto habitante de otro mundo. Ahora estaba segura de ello. Tenía demasiada ingenuidad y mucho poder aún no realizado. Él era la clave de su posible libertad. Si vivía lo suficiente, quizás podría convencerlo de unirse a los sabuesos y finalmente acercarse lo suficiente para destruir o cambiar sus muestras de sangre en los archivos. Seguía empujándolo en esa dirección, hacia el círculo de Constantin, pero probablemente era imprudente de su parte. Él tenía el amuleto del paisaje onírico, y ella nunca había deseado poseer algo más en su vida. Aunque el entorno creado era una fantasía artificial, vivir en el paisaje onírico era la primera vez que realmente sentía libertad y control sobre su destino. Resistir el impulso de pedirlo era difícil, y esperó a que él lo ofreciera de nuevo. El muchacho no se daba cuenta de que, una vez que llegaran a una ciudad, no pasaría mucho tiempo antes de que un primer ciudadano confiscara el artefacto. Adrián se sentó frente a ella y comenzaron a revisar la salud mental y física de los hombres. La mayoría estaban lo suficientemente saludables para una marcha forzada. La pregunta era si podrían adelantarse al invocador y llegar a una ciudad a tiempo. Un ruido de armadura que vibraba atrajo la atención de todos, y un grito resonó por el corredor. El grito de maldición se hizo más claro. El invocador está en la habitación del oso búho. Todos se quedaron inmóviles. Benito. Ladró Adrián, y el ágil legionario salió corriendo para avisar a los demás que vigilaban las habitaciones de la arpía y el draco de tierra. La compañía comenzó a empacar rápidamente su equipo, preparándose para el éxodo del calabozo. Mientras los hombres se preparaban, Castile envió su ojo astral que todo lo vea explorar. El maldito calabozo la obligaba a usar mucho más éter de lo que le gustaba, solo para enviar al explorador por los corredores. Si tenían suerte, el oso búho retrasaría al invocador. Pero lo dudaba. Su ojo llegó a la habitación y ella maldijo. El invocador estaba caminando detrás del oso búho, y su línea de visión estaba dirigida justo a su ojo astral. En élfico, le ordenó al oso búho que corriera. Castile regresó su visión de golpe, su voz cortando el aire con una orden, al portal. Armas rúnicas a la cabeza. El invocador ha controlado al oso búho. Hombres con armadura roja y tintineante se apresuraron a entrar en el portal de salida. Desaparecieron rápidamente, sus números disminuyendo. El ruido del oso búho cargando resonó por la habitación. Miró a Adrián, que estaba contando a los hombres. Solo faltan Eric y el Goliat, dijo él. Ella se giró y los vio a unas docenas de yardas por el corredor. Por un momento, pareció que todos podrían lograrlo antes que el oso búho, pero el destino tenía otros planes. El enorme oso búho irrumpió en la habitación, y Castile trató de frenarlo. Sus tenues cadenas de éter se serpentearon por el suelo y se envolvieron alrededor del oso búho de ojos rojos. No eran rival para el poderoso cuerpo de la criatura. Rompió las cadenas de sombra como si fueran papel. El oso búho soltó un grito agudo y penetrante de desafío. Sus brillantes ojos rojos lo marcaban como un oso búho terrible, mucho más fuerte que la especie común. Su cuerpo estaba saturado de éter, lo que lo hacía mucho más poderoso. Eric entró desde el otro lado de la habitación, asimilando la escena. Le gritó: «Pasa por el portal».
Castile miró al tonto joven legionario. Tal vez tenía un plan, pero dudaba que incluso toda su compañía pudiera enfrentarse a un oso búho terrible. Quizás, si tuvieran tiempo para tenderle una emboscada, y si uno de los magos más poderosos del continente no estuviera justo detrás de él. Adrián se paró junto a Colm frente a ella, listo para protegerla de la carga del oso búho. Miró a Eric y asintió. Adrián, al portal. Adrián dudó, reacio a dejar a Eric. Castile recordó que Eric había estado con él contra un Etin gigante. La estúpida valentía de un hombre. Ella le gritó, muévete. Eric lo va a ocupar con sus escudos de aire y nos seguirá. Castile entró en el velo de salida trasero, Adrián y Colm detrás de ella. La luz gris de la madrugada la golpeó. La taberna era un montón de escombros, y el aire fresco, frío y vigorizante llenó sus pulmones. Los hombres estaban lidiando con un puñado de espectros. La hoja de Constantin lanzó chispas mientras captaba su atención, 9 espectros hasta ahora. ¿Vas a usar la caldera? Su espada chispeó de nuevo en otro espectro. Castile necesitaba decidirse rápido. Formen una línea defensiva alrededor de la salida. Nos prepararemos para lo que emerja. Adrián añadió una orden. Eric y el Goliat todavía tienen que salir. Identifiquen su objetivo antes de disparar su arco. El caos se desató mientras Castile usaba la caldera para eliminar a los espectros, y los hombres formaban una línea frente al calabozo. Los restos de legionarios muertos estaban esparcidos, tiñendo la nieve de rojo. Los pies de los hombres compactaron la nieve, y finalmente se ocuparon de los espectros. El Goliat salió tropezando del calabozo, sosteniéndose el costado. Faltaba un gran pedazo de su armadura de cuero abdominal suave, y su carne estaba pálida a la luz temprana. Tropezó más allá de los 4 hombres en la pared de escudos. ¿Dónde está Eric? Le preguntó Mateo al Goliat mientras le pasaba su escudo. Mateo golpeó la parte inferior de su escudo corporal dañado contra la nieve una vez que el Goliat estuvo a salvo detrás de él. El Goliat se giró para enfrentar la pared negra aceitosa. Ya viene, informó su profunda voz a los hombres mientras se sostenía el costado y bebía una poción. Castile se acercó para hablar en voz baja con él. ¿Qué pasó, Mabeit? Preguntó ella. Mabeit pareció medir su respuesta, pero la impaciencia de Castile se notó. Susurró. El oso búho está muerto, pero el draco de hielo se abalanzaba hacia él. Él saldrá victorioso. Sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Castile procesó la noticia. El oso búho terrible estaba muerto, una amenaza menos. Miró a los hombres, sopesando las opciones. Adrián, haz que los hombres pasen la pared. Despeja un área al otro lado, y yo usaré la caldera. Benito parecía incrédulo. ¿Qué hay de Eric? Castile lo reprendió con demasiada dureza. Lo esperaremos todo el tiempo que podamos. No vamos a volver al calabozo a ayudarlo. Castile pensó para sí misma que incluso si lo intentaban, no lo encontrarían a tiempo para ayudar. Yo voy a buscarlo. Chilló Benito, moviéndose hacia la pared aceitosa. Adrián le ladró. Tonto. No lo encontrarás a tiempo. O sale pronto o lo perdimos. Castile se mantuvo concentrada en la caldera mientras vigilaban la salida. Casi una hora pasó antes de que mirara a Adrián, y sus ojos se encontraron en un acuerdo. Adrián anunció. Por encima de la pared. No voy a repetirlo. Al compactar la nieve y cruzar la pequeña plaza hacia la casa más cercana que seguía en pie, se encontraron con numerosos espectros emergiendo de los bancos blancos. Constantin y Flavius iban a la cabeza, conteniendo a la mayoría. Algunos hombres fueron golpeados, pero nada grave mientras rompían la puerta y entraban en la antigua tienda. Pronto, estaban de vuelta en la ciudad subterránea. Constantin hizo un rápido barrido antes de informar, deberíamos tender un rastro falso. Ese camino lleva de vuelta a la biblioteca, que eventualmente debería conducir a las murallas exteriores de la ciudad. Adrián estaba cerca. Si el invocador nos sigue, deberías dejar de usar la caldera. Deja que los espectros se reformen y lo retrasen, junto con las criaturas que él controle. Benito estaba al alcance del oído. ¿Cómo van a seguir Eric y Mabeit entonces? Mateo lo apartó para explicarle la realidad. Castile estuvo de acuerdo con el plan, guardando la caldera. Se movieron, usando las raíces del árbol del hogar como guía. Durante un breve descanso, Constantin se acercó a Castile para hablar en voz baja. Flavius planea reportar directamente al Legatus Legionis cuando lleguemos a una ciudad. Castile se mantuvo tranquila. ¿Por qué? Él cree que Eric es un habitante de otro mundo, y que tú lo sabías. También está seguro de que el colector de Durandus estaba en posesión de Eric. Encontró múltiples esencias menores en las bolsas del Goliat.
Constantin le informó, estudiándola en busca de una reacción. Cuando Castile no respondió, Constantin preguntó, ¿qué quieres que haga al respecto? Castile no estaba segura de poder confiar en Constantin, sabiendo de sus otras lealtades. Flavius podría poner a Castile en una posición comprometedora y forzar otro tribunal frente a los buscadores de la verdad. Miró a Constantin a los ojos. Su rostro curtido estaba expectante. Decidiendo que podía confiar en él, dijo, haz lo que tengas que hacer. Él asintió y se giró bruscamente. Una hora después, Constantin vino corriendo desde un corredor lateral que él y Flavius habían estado explorando. Una habitación llena de espectros. Arrastraron a Flavius. Muévanse antes de que se den cuenta de que hay más de nosotros. Constantin se movió para liderar, jalando a la compañía consigo. Castile se detuvo mientras los hombres se apresuraban, enviando su ojo que todo lo ve por el corredor. 2 giros más tarde, encontró el cuerpo de Flavius, su garganta cortada y un gran charco de sangre debajo de él. Sus ojos estaban muy abiertos por el shock. Maldita sea, Constantin. La ciudad convertiría el cadáver. Flavius se convertiría en un espectro, o tal vez incluso en un espectro. Un nigromante podría comunicarse con los no muertos si el imperio alguna vez retomaba la ciudad, un problema para otro momento. Pronto subieron unas escaleras hacia una casa de guardia de la torre en la muralla. La compañía se paró en la muralla, mirando hacia la ciudad detrás de ellos. Los edificios cubiertos de nieve y el enorme árbol del hogar se veían casi serenos, pero sabían la verdad. Miles de espectros permanecían, custodiando la ciudad de los forasteros por toda la eternidad. Deberíamos poder saltar, interrumpió la voz de Constantin en el momento. La nieve parece ser más profunda que la altura de un hombre, y son solo unos 25 pies. No esperó a Castile y saltó. Todos miraron por encima mientras golpeaba la nieve y desaparecía. Se liberó y comenzó a alejarse de la ciudad con su arma rúnica desenvainada. Pronto, toda la compañía estaba en el suelo, abriéndose paso a través de la nieve. Solo 2 espectros interrumpieron su avance. Cuando llegaron a un grupo de árboles de hoja perenne, se detuvieron para mirar la ciudad. Era solo un mal recuerdo ahora. A Castile solo le quedaban 12 hombres, más el erudito. Blase notó un guiberno en el cielo distante, pero parecía mantenerse alejado de la ciudad. ¿Crees que esté ligado al invocador? Preguntó Adrián a su derecha. No. Solo está dando vueltas en una casa perezosa, respondió ella. ¿Crees que Eric esté vivo? Preguntó un momento después. Castile consideró la pregunta. No, dijo tristemente. Haz que los hombres se muevan. Marcharemos hacia el norte e intentaremos llegar a la capital lo más rápido posible. Adrián dudó, colocando una mano tranquilizadora en su hombro, consolándola. Después de que pasó el momento, les ladró a los hombres. Creo que han descansado lo suficiente. 2 hombres al frente abriendo camino en la nieve. Roten cada 10 minutos. El camino hacia el norte fue difícil. Pasaron millas antes de que la profundidad de la nieve finalmente se diera, haciendo el viaje un poco más fácil. Acamparon cerca del río sin hacer fuego, acurrucándose para calentarse. Por la mañana, marcharon a lo largo del antiguo camino comercial que era paralelo al río. Vela. Barcaza fluvial. Anunció Ilie desde adelante. Lograron hacer señas a la barcaza, que estaba cargada de soldados. Cuando atracó en la orilla, el capitán de la unidad le informó a Castile, comandante Maga. Nos dirigimos a la frontera este. ¿Necesitan que los llevemos? Castile miró a sus hombres. Estaban agotados y con frío, y faltaban más de 100 millas para la capital. La ciudad más cercana río abajo era Parvas, pero el conde Cocus, el segundo hijo del duque Octavian, gobernaba la ciudad. Aún así, tenían un portal a la capital. Sí, puede dejarnos en Parvas, capitán. Los hombres subieron a bordo, aliviados, y se desplomaron en la barcaza. Los soldados regulares les dieron un amplio margen, y la mayoría de sus hombres se durmieron en poco tiempo. Castile se acomodó en la barcaza mientras se separaba de la orilla. Ella y Adrián se acercaron para obtener noticias del capitán sobre lo que había sucedido durante los últimos meses. ¿Dónde se había metido, comandante Maga? Todo el continente está a punto de desatarse en guerra. Los elfos Esenem tomaron la isla Amatalos, frente a la costa. Lo más probable es que invadan tierra firme muy pronto. Se rumorea que los orcos Boutan también están alistando una flota. Hay rumores de otras naciones movilizándose, pero no son tan convincentes, le explicó el capitán. Adrián se quedó helado. ¿Por qué? Por la ciudad de los titanes, por supuesto. Se dice que Atlantium fue descubierta en los pantanos al sur de Macha.
Castile y Adrián cruzaron una mirada antes de ponerse cómodos para sacarle toda la información posible al capitán. Horas más tarde, navegaban con tranquilidad, impulsados por una brisa ligera. El aire helado se templaba un poco con el agua, pero aún así flotaban lentos trozos de hielo. El murmullo del agua que corría era una melodía que arrullaba a casi toda la compañía. La calma se rompió cuando Benito empezó a saltar en la proa de la barcaza. Ahí está. Ese punto rojo tiene que ser él. La compañía se revolvió, y todos se dirigieron a la proa para ver qué había provocado tanto alboroto en Benito. A medida que la embarcación se acercaba, se podía distinguir a una persona con armadura de legión caminando por la orilla alta junto a un individuo muy alto. No creo que sea él. La armadura se ve demasiado impecable, le susurró Adrián solo a Castile. Castile no esperó. Envió su ojo y lo recuperó en su cuerpo un instante después. Es él, Adrián. El chico sobrevivió otra vez. Lo creeré cuando lo vea. ¿Qué crees que le pasó al invocador? Preguntó él. Supongo que Eric lo mató, respondió ella, sin inmutarse. Adrián se giró hacia Castile, con el rostro lleno de duda. La barcaza tocó tierra en la orilla, y los hombres rodearon rápidamente a las dos figuras. Castile se permitió observar el reencuentro, sin lograr ocultar su propia sonrisa. Una persona menos que agregar a su lista de muertos, aunque su supervivencia quizás les causaría más problemas en el futuro. Cuando las cosas se calmaron, Castile se acercó a Eric con Adrián a su lado. Le preguntó en voz baja. ¿El invocador? No nos seguirá, dijo Eric, tajante. Castile asintió lentamente, un gesto de alivio inundó su rostro, pero no insistió en los detalles. Eric miró a su alrededor en la barcaza. ¿Y dónde está Flavius? Adrián respondió. Constantin dijo que un espectro lo atacó en la ciudad subterránea cuando exploraban nuestra ruta de escape juntos. Eric se mostró desconcertado con la noticia, tal como se esperaba. Flavius era un explorador experimentado, y quizás algún día ella le contaría que su muerte había sido para proteger sus secretos. Castile dejó escapar un suspiro prolongado. El imperio está en guerra. Los elfos Senem desembarcaron en la isla Amatalos, rompiendo el tratado de paz que había durado siglos. Corre la voz de que los orcos Boutan también están reuniendo una flota, pero nadie sabe dónde atacarán una vez que zarpen. Adrián continuó. Todos están yendo a los pantanos al sur de Macha. Incluso se rumorea que el emperador podría abandonar su palacio. Eric se quedó boquiabierto de la sorpresa. Tartamudeó un poco ante lo que esto implicaba, con preocupación en su voz. Entonces, ¿volvemos a Macha? Tal vez debimos quedarnos en la mazmorra. Hubiera sido más seguro. Castile no pudo disimular su media sonrisa, aunque también temía lo que vendría. Al menos con una guerra de tantas naciones, nadie se enfocaría en su pequeña compañía. No sabré nuestras órdenes hasta que me reporte con el Legatus Legionis en Parvas. Solo era mediodía de viaje hasta Parvas, y los muelles estaban abarrotados de soldados y legionarios. Adrián regresó para informar que el salón de la Legión estaba repleto y que la oficina del Legatus Legionis estaba demasiado ocupada para recibir un informe. El imperio teliano siempre estaba en pie de guerra, pero esta vez era distinto. El imperio estaba bajo amenaza y se movilizaba para una larga campaña. Adrián comentó con pesar. El imperio está retirando a la mayoría de los soldados del frente agoriano occidental. Dejarán los fuertes a lo largo del pantano con solo una fuerza mínima. Puedes apostar a que los trolls y los trogloditas aprovecharán. Cuando todo termine, es de esperar que el imperio sea mucho más pequeño. Enfoquémonos solo en vivir para ver el final, Adrián, lo reprendió Castile. ¿El conde sabe que estamos aquí? No. El portal abre a medianoche hacia la capital. Deberíamos poder salir de la ciudad antes de que se entere de que estás aquí, respondió Adrián, esperanzado. Castile mantuvo a su compañía en los muelles, pero aún así, Constantin y Fir se las ingeniaron para desaparecer a pesar de sus órdenes. Se dio cuenta de que ambos necesitaban reportarse con sus amos. Regresaron justo a tiempo para marchar a la plaza central y unirse a la compañía para cruzar el portal. La llegada a la capital fue diferente a lo habitual. Más de un centenar de legionarios del emperador, con sus armaduras plateadas, custodiaban la plaza hundida. Los arqueros apuntaron sus flechas hacia ellos antes de relajarse, al ver que solo se trataba de carretas de suministros y una pequeña compañía de magos. Castile se sintió aliviada de que no hubiera nadie allí para arrestarla. Se giró hacia Adrián y Eric. Lleven a todos al salón de la Legión Oriental. Yo iré a reportarme directamente a la oficina del Legatus Legionis. Castile caminó con nerviosismo hacia la oficina.
Había preparado un informe mientras esperaban en Parvas. Todo lo que necesitaba hacer era entregarlo. El pergamino detallaba cada evento desde que marcharon de la ciudad Sobral. Lo había redactado pensando en los buscadores de la verdad imperiales, confirmando los detalles y respondiendo a preguntas antes de que pudieran formularlas. Esperó en una sala para ser despachada, pero una hora después le pidieron que aguardara en una pequeña sala de conferencias. Quizás estaban muy ocupados y no podían atenderla en ese momento. Las horas empezaron a confundirse. Pidió un mensajero para informar a Adrián que estaba esperando, pero su solicitud fue negada. Finalmente, la puerta se abrió, y se sorprendió al ver a Constantin entrar. Lo seguía una mujer alta y mayor con cabello negro entrecano. Aunque Castile nunca había conocido a Antonia Segreto, la reina de los mercaderes, la reconoció. Una tercera persona los siguió. El centurión Cornelius, comandante de los sabuesos de la Legión Oriental. La puerta se cerró con firmeza, y Castile supuso que Constantin la había traicionado a favor de su amo pretoriano. Constantin se colocó en una esquina de la habitación, con el rostro inexpresivo. Cornelius se movió hacia otra esquina, luciendo la sonrisa engañosa de un anciano. Antonia se sentó frente a Castile y se presentó. Soy Antonia Segreto. He estado siguiendo tu carrera desde tus días en el Colegio de Magos. Castile se puso a la defensiva. Me siento halagada. ¿Por qué sigo aquí? ¿Mi informe estaba incompleto? Antonia se rió. ¿Incompleto? Parece un drama trágico. La mayoría pensaría que es ficción, inventado para dar lástima. Hizo un gesto hacia Constantin. Él confirmó que cada palabra es cierta. Y Firth le reportó lo mismo a Cornelius. Castile giró la cabeza bruscamente hacia cada persona, intentando entender lo que estaba pasando. Constantin, notando su inquietud, trató de tranquilizarla. No estás en peligro, Castile. Solo quieren hablar. Aún no estás en peligro, la corrigió Antonia, con una sonrisa más marcada. Pero si continúo, lo estarás. La pregunta es, ¿quieres que continúe? Constantin pareció irritado. Solo dile, Antonia. Se dirigió a Castile. Te necesitan. Necesitan tu habilidad para deshacer formas de hechizos antes de que alguien pueda manifestarlos. Eres la única que puede hacer lo que necesitan. Castile estaba confundida. ¿En quién necesitan que use mi habilidad? Antonia miró a Constantin. Odio que interrumpas mi introducción. Se volvió hacia Castile, con un tono